Vamos a seguir con la actualidad, pero vamos a cambiar ahora a la economía porque es el primer día de trabajo del ministro de Hacienda. Empezó la era de Duhovne en economía y vamos a hablar de lo que nos espera para el 2017. Los críticos del gobierno dicen que se viene el ajuste, los oficialistas por su lado son obviamente más optimistas y hablan de un año de crecimiento, y la última noticia es lo del IVA, ¿no? Este 5% de la devolución del IVA, que es de hace un rato la noticia, así que lo vamos a charlar ahora con José Luis Espert, economista. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Querés arrancar por ahí, por el IVA? Dale. ¿Por qué sorprendió tanto esta medida? Bueno, porque es algo que se venía renovando automáticamente año por año desde hace más de 15 años. Esto lo puso Cavallo en su momento, ¿no? En el 2001. Y sorprende en parte porque es poca plata. Son 7.500 millones de pesos para el 2017. Pensemos que el presupuesto de Nación más provincia de gastos para el 2017 no va a estar abajo de los 3,5 billones de pesos. Así que 7.500 millones no hacía ruido al presupuesto. ¿Y esto no estimula la compra en negro? Yo sospecho que tiene que ver con esta idea del gobierno o de Duhovne de meterse con lo finito, no con lo grueso del gasto, con lo finito, ¿no? Yo creo que algún impacto distributivo negativo pequeño va a tener, porque como el tope que tenía era muy bajo, lo hacía gente que podía comprar muy bajo, porque te devolvían el 5%, claro, pero para compras hasta 1.000 pesos. Así que imagínate, era marginal. Grandes compras era para... Aunque alguien podrá decir que la gente de bajos recursos no está en blanco, está en negro, pero algún impacto negativo va a tener. Pero cuando Cavallo lo hizo, yo me acuerdo, cuando él lo hizo, él dijo, bueno, vamos a devolver el IVA, la compra con tarjeta de débito, porque si no la gente paga en efectivo y nunca pide la factura. En cambio, usando la tarjeta de débito... Para incentivar la compra en blanco. Claro. Cambio ahora, ¿no vamos a volver a lo mismo? Porque mucha gente compra y bueno, le hace pide una rebaja, qué sé yo, en efectivo siempre a veces te hacen un descuentito. Puede ser que algo, pero imagínate que después de un blanqueo de capitales que va a ser muy exitoso, el miedo de la gente a volver al negro no es menor, te digo. Claro. Bueno, te mirás que, por ejemplo, hay mercados como el de los inmuebles, donde antes, si un inmueble costaba 100, escriturabas hasta por la mitad. Hoy la diferencia no es más de 10-15%. La gente no quiere negrear. Ahora, y la gente que es rehén del negro, José Luis, porque la gente que es rehén de la economía en negro, tenemos más o menos 40% de la economía en negro. Casi. Es bastante, es muchísimo. Enorme, ¿no? La economía argentina está entre las más altas del mundo. Por eso. Y hay gente, entonces, que por lo tanto, hay gente que es rehén de eso. El laburante que es, si no es en negro, no lo contratan, digo. ¿Eso cómo se pelea contra eso? Porque es un gran mal también de la economía, también tiene que ver con el déficit, afecta a la recaudación. Mira, para luchar contra la economía en negro, primero la sociedad debería tenerlo muy claro eso, porque es tan grande la reforma que tenés que hacer para ir contra la economía en negro, y si no hay consenso social, todo el mundo se va a empezar a preguntar por los costos de hacerlo y nunca nadie se va a preguntar por qué la economía en negro te está devorando, ¿no? Es como un cáncer. Argentina tiene muchos cánceres, pero habitualmente nos preguntamos más por la consecuencia de curarnos que por la obviedad de plantear el problema de curarnos. Este es un tema. Ahora, ¿cómo haces para luchar con la economía en negro? Punto 1, tenés que tener impuestos al trabajo razonables, no el delirio que hay hoy. Impuestos al trabajo hablo de lo que tiene que pagar un empleador para contratar a un empleado y de lo que le descuenta el sistema al empleado para mantener cosas. La diferencia entre lo que le cuesta al empleador un trabajador y lo que el trabajador cobra en mano hoy está arriba del 60%. Willy Cohen decía es récord que en el mundo. Un encargado de edificio y cobra 20.000 pesos y al consorcio le sale 60.000 mantenerlo. Sí. Es un disparate. Ahora, ¿cómo haces para bajar los impuestos al trabajo, que explica mucho la economía en negro? Tenés los sindicalistas enfrente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el empleado no se da cuenta, pero muchos convenios colectivos le descuentan al empleado entre 1,5% y 2,5% que va directo al sindicato. Las obras sociales sindicales. ¿No sería más barata la salud para el trabajador, una red de hospitales públicos nacionales bien provista? Porque nosotros tenemos sindicalistas que son señores feudales más que trabajadores. Pero aparte, escuché, ya presiden clubes de fútbol, por ejemplo. Eso no existe en el mundo. No. Pero aparte vos aportás una obra social que de golpe ves unos hoteles divinos, clubes espléndidos, de todo, centros culturales, cualquier cosa,
Y después vas al sanatorio de la obra social y no tiene nada. Sí. Por eso. ¿Por qué sindicatos que tienen hoteles para que den las vacaciones a los empleados? Que el empleado se tome por sí solo. Ahora, todo eso le cuesta descuentos al empleado. Y son carísimos Otra los cosa, para la economía negra, además los impuestos al trabajo. Con leyes sindicales que tenemos como en la época de las cavernas, como en Argentina, donde vos tenés convenios colectivos de hace 40 y 50 años, obviamente, en un mundo tan flexible como este, o sea, hay libros escritos sobre el capitalismo líquido, o sea, vos tenés que tener mucha flexibilidad, pero con convenios colectivos así, que no te dan ninguna, el negro es la flexibilidad que de hecho se dan las empresas para poder trabajar. Ahora, yo le hago una consulta. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, lo he comentado acá. Un montón de negocios, cuando uno va a hacer compras, por supuesto que yo exijo la factura, pero en general lo que veo debe ser por falta de control. Nadie emite una factura. Desde un bar, desde un lugar donde venden ropa. Digo, hay un descontrol. Nadie, donde vos vas, todo En negro. general, lo hemos hablado Tenés acá. que rogar. O tenés que pedirla. O sea, tenés que pedirla darla de lo débito. pido, pero lo que digo es, no Sí. sale con la naturalidad que debiera salir, que cuando uno paga, O te ponen del mala otro cara. lado, La Cari, te digo, Claro, eso te tiene que dar una reducido mucho, factura. pero si sigue existiendo, no te quepa duda que es la presión impositiva salvaje que hay en Argentina. En el interior muchas No hay veces manera. pedís una factura y sacan un talonario que tiene Sí, no, en el interior tierra, es más o grande sea, todavía. tierra que Sí, realmente que no lo no se usan. saca nunca porque nadie pide la factura. Bueno, en pero el ¿sabes qué interior. pasa? Y a veces te da bronca. Si la sociedad porque decís, argentina, por eso te digo que muchos de los problemas que tenemos son problemas que si la sociedad no tiene acuerdos nunca lo vas a cambiar. O Pero a sea, veces te el miran Estado mal, presente, hasta te miran mal cuando el pedís Estado una presente que casi todo el mundo quiera, cuesta plata. ¿Qué cuesta? Impuestos. Pero ¿cómo Ahora, cuando hacemos? vos llevas a cierto nivel de presión impositiva, obviamente lo único que vas a tener es caer más en la economía en negro. claro. ¿Qué va a pasar con los precios? La inflación, viste que a todo el país le ha devorado el bolsillo. El otro día Duhovne en la conferencia de prensa dijo que había un proceso desinflacionario muy importante, pero que la gente no lo siente. Mira, la gente seria que mide precios, yo te diría, dijo que la inflación en 2016 cerró en 40%, y esa misma gente seria está diciendo, incluso nosotros en el estudio que yo dirijo, el año que viene estará cerca de 25% en inflación, 23, 25%. Es una caída en la tasa de inflación importante. Las dos son inflaciones Sí. altísimas. Sí. Escuchame, para que tengamos una idea, un país civilizado hoy, para llegar a tener 25% de inflación, que nosotros tenemos en un año, tarda probablemente entre 8 y 10 años. Qué locura. Es un delirio lo que tenemos inflación. Por supuesto que nadie se va a sentir conforme con esa inflación y va a costar mostrar si es que existe alguna mejora de los salarios reales durante el año que viene. Pero lo que pasa es que es el Estado también el que genera inflación, no solo el dueño del supermercado. No. Si yo El te aume- Estado es el que genera Claro, inflación. pero a No, partir el primero dueño de del enero. supermercado lo que hace es pone precio, pero no genera inflación. ABL aumenta, patentes aumenta, nafta previsto aumento. Obras sociales. Ahora dicen subtes. Digo, son todas tarifas que las pone el Estado. Y bueno, a ver, hay que diferenciar dos cosas acá. ¿Por qué algunas cosas son caras y por qué los precios no paran de subir? Muchas cosas son caras porque el Estado pone una presión impositiva salvaje, porque no hay competencia, Por porque ejemplo, hay ¿cuál es? regulaciones. Y ahora, el aumento de los precios, eso es porque se emite mucho dinero. ¿Cuáles son Ahora, las caras, por ¿Por qué ejemplo, la las nafta? cosas son caras? No necesariamente lo mismo. ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son esas cosas caras, digamos, para dar ejemplos prácticos? La nafta, por ejemplo. La ¿qué otras nafta, cosas? por ejemplo. La nafta es un caso típico que se utiliza. A ver, aunque no nos demos cuenta, el Estado en Argentina ha llegado al punto donde usa los bienes y servicios que consumimos para recaudar. O sea, esto es un delirio que no nos damos cuenta por nuestras falencias educativas, pero en el mundo los estados recaudan impuestos sobre las ganancias de las empresas, sobre los ingresos de la gente, pero no te usa a los bienes para recaudar. Acá vos te ponen un impuesto en el municipio para la luz, en la provincia también para la luz, a nivel nacional también para la luz, y así agarrás combustible, agarrás la hectárea de campo productiva, en cualquier momento nos van a cobrar hasta por el aire que respiramos. Ahora, no nos damos cuenta, en principio,
Pues son todos impuestos que gravan las cosas que consumimos. Ahora, Por eso, José Luis... cuando la gente despotrica con lo cara que son las cosas, hay que buscar a la falta de competencia, a las leyes laborales, los impuestos al trabajo y los impuestos en general también. Ahora, José Luis, perdón, pero entonces yo te escucho hablar y la verdad es que la discusión del momento tiene que ver con esto, ¿no? Con los impuestos y el déficit fiscal. Sí. ¿Sí? Es decir, que la Argentina, para decirlo en términos muy sencillos, gasta más de lo que recauda. El Entonces Estado, vos decís, sí. El Estado gasta más de lo que recauda. Entonces vos decís, los impuestos son terribles, la presión impositiva es prácticamente un récord mundial, se recauda mal, todo el mundo paga demasiado, se paga por los bienes, se paga por el ingreso, se paga por esto, se paga por aquello, y así todo tenemos déficit fiscal. Sí. Es decir, no nos alcanza. ¿Cómo se hace para corregir los dos problemas al mismo tiempo? Pero de nuevo, no, a ver, yo creo que no hay manera de solucionar los problemas al mismo tiempo. Eso es voluntarismo, nada más. Pero de nuevo, si la sociedad no se pone de acuerdo, de que acá tenés un Estado de un tamaño impagable y solamente piensa en los costos de que el Estado sea y las consecuencias de hacerlo pagable, nunca vamos a tener un Estado pagable y Argentina va a ser devorada por la presión impositiva. Ahora, por ejemplo, acá hay que estar de acuerdo de que vos no podés tener el tamaño que tenés del Estado y la gente además debería entender que gasto público es impuesto. ¿Se acuerdan del Estado presente? Bueno, el Estado presente lo tenés acá. Un país donde el que está en blanco, más de la mitad del año trabaja solo para pagar impuestos aunque no se dé cuenta, porque toda la presión impositiva es indirecta a través de los bienes que consumís. El Estado presente llegó, señores. Más de la mitad del año los que estamos en blanco trabajamos solo para pagar impuestos. Entiéndanlo bien, más de la mitad del año para pagar impuestos. Ahora, si esta sociedad no se pone de acuerdo que hay que bajar el gasto y que verás cómo haces para compensar a los que sufren la baja de gasto y viste, vamos a seguir así. Pasa que ese me parece que es el Se punto de robaron discusión, todo ¿no? Porque también. las veces que se ha achicado... Pero el que se ha robo no juntado explica así, el tamaño del Estado, ¿eh? Tienen que estar todos presos los que robaron. A ver, no lo vamos a discutir, pero no nos engañemos. No seamos facilistas, no engañarnos, no solo engañarnos. El robo es una pequeña parte del gasto público. No, pero Una pequeña parte. las veces que se ha intentado, digamos, corregir eso, ha quedado mucha gente afuera y ha quedado mucha gente en la pobreza, se ha caído mucha gente del sistema. Digo, esa es la vieja disputa No, de la guarda, Argentina. En realidad, por no ser prudente, porque acá tenés que tener aprendizajes en varias etapas. Vos tenés que aprender que en la buena, y más un Estado, tiene que ahorrar. Ujú. Porque el Estado no tiene vida propia si no es por los impuestos que paga la gente. Claro. Entonces, si el Estado solo existe porque hay privados que pagan impuestos, en la buena el Estado tiene que ahorrar. El primer aprendizaje que tenés que hacer. Cuando viene la mala, si ahorraste, ok, usá lo que ahorraste para la mala. Pero si vino la mala y vos no ahorraste, mira, cuanto antes bajes el gasto público, Bueno, mejor. pero hay un Vos no dilema creés en el político, perdón, ahí hay gradualismo, un dilema ¿Por qué? político. No, que es déjame lo- terminar el tema de concepto primero, porque si no estamos de acuerdo con los conceptos, vamos a estar discutiendo siempre lo mismo. Entonces, en la mala, si no ahorraste, más vale bajar el gasto público rápido, porque si no empezás con emisión monetaria, que trae otro problema, que es la Inflación. inflación. Claro. El uso de reserva, que trae otro problema, la devaluación. El endeudamiento, que a la larga genera la necesidad de más impuestos o, como hemos terminado muchas veces, con un default de la deuda, que son grandes crisis que generan lo que vos decís. Acá, la falta de prudencia a la hora de gastar y la falta de ajuste del gasto público es la raíz de las 4 grandes crisis que Argentina ha tenido en el último medio siglo. Rodrigazo, Martínez Dios, la crisis del Austral y el 2001-2002. José Luis, No es el ajuste en el gasto público el que ha generado estas crisis. Todo lo contrario. Por eso que el aprendizaje que hay que hacer es, primero tenemos que tener un Estado que sea pagable y no este delirio donde más de la mitad del año la gente que está en blanco trabaja solo para pagar impuestos. No es moral, no es ético, no es humano, te diría eso. Segundo, tenés que tener un Estado que en la buena ahorre. Y tercero, si no ahorró, que baje el gasto público, Pero ¿qué porque a la pasa, larga genera perdona, más pero ¿qué problemas. pasa? eso. Porque en el medio está la gente, además de las cuentas, ¿no? ¿Qué pasa si en la buena uno no tiene un Estado con las necesidades básicas satisfechas y propende a que algunos estén un poquito mejor dentro de la mala? También uno no puede, digamos, dedicarse a ahorrar porque si no, seguir sosteniendo un estado de castas, donde el que está más o menos bien se queda ahí, el Estado sigue ahorrando y el que está abajo de la lona a veces no puede subir. Digo, es el dilema creo que político más que económico, No, pero- que han tenido gobiernos de diferentes Mirá, signos políticos. ¿no? Los subsidios de tipo social para la gente que realmente lo necesita es nada comparado con la billonaria suma que gasta el Estado. Te dije recién,
el Estado, hablando de números 2016, ¿no? Ya cerrados, gastó 3 billones de pesos. Y los subsidios sociales no han superado los 200.000 millones, o sea, 3 billones es todo el gasto público y 0,2 billones el subsidio social. O sea, eso no ¿Y tiene en qué sentido gasta el tocar. Estado? ¿En qué gasta el Bueno, Estado? te De gasta más. a valores de 2016 cerca de 1 billón de pesos en empleados públicos. Y eso es lo que decís vos que se puede recortar. No, eso no solo puede, hay que. Pero Ahora, si no Duhovne nos ponemos dijo de la acuerdo en la con- discusión, Duhovne dijo si no que nos no el ponemos otro de día. acuerdo en la discusión, porque acá hay una cosa, en parte la sociedad, pero fundamentalmente el político, ¿qué te dice? Ah, no me toque el empleo público porque eso es un ajuste. ¿Y la pobre gente que trabaja solo para pagar impuestos? ¿Para mantener gente que no tiene por qué hacer nada en el Estado? Tal vez lo que pasa Porque es que son medidas acá antipáticas. está completamente desequilibrada la ecuación. El empleado público, que yo no me la quiero agarrar encima con el empleado público, hablo de que vos tenés un problema serio ahí. Tiene como defensa al lobby de la política. Ahora, al pobre tipo en blanco, muchos de los que estamos acá, no solo ustedes, yo y ellos también, los que están detrás de cámara, es gente que está en blanco, al cual la revientan con impuestos para financiar mucho de ese empleo público indebido. Entonces, demos la discusión, hay que dar la discusión. Bueno, pero el flamante ministro de Economía que empieza hoy, Duhovne, el viernes en la conferencia de prensa fue muy claro, dijo, a mí me sorprendió cuando dijo, no hay ni un empleado público de más en el Estado Nacional. Cuando él anteriormente Si había piensa lo sostenido- que dijo, está equivocado. Está equivocado. Ahora, ¿por qué el caso de Duhovne es importante o por lo menos clarificador? ¿Por qué Nicolás Duhovne, periodista, Sí, decía todo lo sostenía contrario. que había demasiado empleo público? Nicolás Duhovne, ministro, dice que no hay demasiado empleo público. ¿Qué cambia? Habría que preguntarle a él, ¿no? Pero Conocer. no lo digo en Yo él voy a en lo adivinar personal. nada más, Pero adivinar. quiero decir, no para ponerlo en él en lo personal, es el ejemplo que ocurrió esta semana. No, pero- ¿Por qué el famoso teorema de Baglini, ¿no? Cuando más cerca estás del poder, más difícil es hacer las cosas que uno Sí, yo decía que iba a diría, el hacer. teorema de Baglini es una gran estupidez argentina. Porque por culpa de ser realistas con la política, Argentina es un país que tiene una decadencia de casi un siglo, que es caso de estudio por lo impresionante en el mundo. Entonces, Tal cual. esto de que vos, cuanto más afuera estás del poder, más estupideces decís, y sos realista cuando estás en el poder, es al revés. Los que estamos fuera del poder, los que estamos en el llano, somos los que tenemos 10 veces más sentido común que los que están adentro de la política, porque cuando ingresás al club de la política ya sos parte de una corporación que te deglute y vos respondés a esa corporación que está completamente desconectada de los intereses de Claro. la sociedad. Por ejemplo, o sea, te voy a traer la ley de emergencia social. Sí. La ley de emergencia social es una aberración. Porque tipos que deberían estar presos por cortar las calles, los piqueteros, que le transforman en un calvario a la gente que va a trabajar, en su auto, en el colectivo, en lo que sea, son tipos a los cuales por ley la corporación política ha decidido darle obra social y más plata. Estamos locos. Entonces, los que estamos en el llano y condenamos ese tipo de cosas, estamos 10 veces más cuerdos que los que están ahí arriba. Entonces, Duhovne puede llegar a ser, tomando esta afirmación que vos comentás, un caso más donde en el llano decís las cosas que a todo el mundo nos importan y que nos tocan, y cuando estás ahí ya formás parte de esa maquinaria siniestra que es la política. Lo que pasa, José Luis, es que vos planteás esto y digamos, en términos numéricos, por supuesto, y vos lo planteás y hace mucho tiempo que venís sosteniendo esto, cierra. Pero lo que yo digo, Pero lo que quiero es decir lo es que que- pasa, pero no es porque yo No, lo diga. A ver, entiendo. Lo la que digo es que cuando vos historia- esto lo la aplicás, historia es tenés después abrumadora. 15.000, 20.000 familias sin trabajo. Exacto. ¿Cómo? Entonces, si vos aplicás, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que dabas vos recién, José Luis, de reducir el empleo público, ¿no? Hasta que tenga, digamos, un gasto más coherente con lo que es el tamaño del Estado en Argentina, con lo que es el tamaño que el Macri quiere que tenga el Estado. ¿Cuánto tenés que despedir? ¿20.000, 50.000? Son 50.000 familias que se quedan sin laburo de un día para el otro. Sí. Y eso también es una crisis social. Y eso Bueno, también ahí yo el te Estado diría- debe responder ante ello. A ver, esos cambios que son estructurales, vos no lo podés hacer sin un cambio estructural de la Argentina. Que la de vuelta en la Argentina y haga que realmente desde afuera se vuelvan locos por invertir acá y haya realmente una lluvia de ¿Pero qué dólares. es primero? Porque No, yo no es tengo muy duda que tenés que difícil. plantear un cambio de 180 grados por el cual todo el mundo se vuelva loco por invertir acá. Pero perdón, ¿no es como un poco utópico pensarlo de esa manera? Digo, ¿Por qué? ¿se puede realmente llevar a cabo esto? ¿O, No, pero o hay alguien yo que le planteo otra cosa, chicos o gente. No hacer cambios
Implica seguir con este país miserable donde 30% de la gente es pobre, no desde ahora que Macri devaluó. Hace 30 años que Argentina tiene niveles de 30% de pobreza. ¿Y saben lo que hemos hecho en 30 años? No hemos parado, entre otras cosas, de engordar el tamaño del Estado. Así terminamos. Pero ¿Sabes qué me llamó perdón, la hay atención? distritos donde si no hay empleo público no hay trabajo posible alguno, no hay actividad privada potenciada. Digo, hay provincias que literalmente Perdón, se apoyan. ¿vos me decís que no hay actividad privada en muchísimas sin que provincias. haya empleo público? Digo que muchas Pero entonces, provincias... en realidad, son todo empleo público, No, hechos. hay muchas provincias, cito una para que no se ofendan, Santiago del Estero es una de las provincias que realmente tiene más plantillas de empleados públicos porque hay pocos polos industriales y el Estado tiene que ejercer su función No, bueno, de ahí Estado yo te doy vuelta a la causalidad. A ver. Vos tenés poco desarrollo en muchas provincias como consecuencia de que el tamaño del Estado ha llegado a un tamaño, a un nivel que asfixia cualquier iniciativa privada. Es el huevo o la gallina. El tema es que para empezar hay que cortar la plantilla pública de empleo. Cisando, o si seguimos dudando, de que la relación de causalidad de nuestra decadencia es desde este tamaño del Estado, nuestro rechazo al libre comercio, estamos fritos. Seguimos pensando que si no tenés al Estado presente, hay provincias que son inviables, estamos fritos, van a ser cada vez más inviables. Perdón, a corto plazo, sí. Si usted hoy por hoy echa un 50% de la plantilla, hasta que lleguen inversiones, el que hace eso tiempo. sin una reforma estructural y plantear una nueva Argentina es suicida. Vos tenés que hacer ese cambio planteando otra Argentina. Esta Argentina es inviable, porque yo recuerdo que por no cambiar, Argentina hace 70 años que es decadente y hace 30 años que tiene niveles de pobreza de 30%. No es de hoy. ¿Y por qué no ¿Cómo podemos se cambiar? atraen las inversiones, José Luis? ¿Cómo se atraen las inversiones? Digamos, porque en ese mismo sillón que estuvieron Mauricio Macri como candidato a presidente, Alfonso Pratgay como parte del equipo económico, después finalmente Tanta gente acá un ministro, estuvo. tanta está gente ahí, electrificado. en ese mismo sillón. Esto tiene electricidad. En ese mismo sillón. Y Los que decían, perdieron también. los que perdieron también vinieron, por supuesto. Scioli también estuvo. Y ahí decían, sobre todo los que eran candidatos de Cambiemos, cuando nosotros lleguemos, las inversiones van a llegar automáticamente, porque Argentina va a cambiar, se va a abrir al mundo. Efectivamente, Argentina cambió, se abrió al mundo, pero inversiones poco y nada. ¿Qué pasó? Bueno, porque Cambiemos tiene su relato como tuvo el kirchnerismo, será un relato de globos amarillos. Vos decís que Cambiemos no cambió tanto, digamos. No, yo económicamente lo digo, económicamente hablando, digo que Cambiemos es kirchnerismo y buenos modales. Y para mí no hay un gran cambio económico entre Cambiemos y el kirchnerismo. El otro día, ¿sabés qué dijo Marcos Peña el Por viernes lo en la tanto, no conferencia te de van a prensa? subir las inversiones. Está bien, pero a ver. Perdón, que me hacía acordar una cosa. Marcos Peña, cuando estaba con Duhovne el viernes, dijo una cosa que me hace acordar de lo que vos estás diciendo. Dijo, sacamos 20.000 empleados públicos y pusimos 20.000 nuevos. Bueno, ahí, vos fíjate lo loca que está la sociedad argentina, y me incluyo, todos, ¿no? En ese mismo periodo en el cual no hubo despidos en el sector público, el sector privado destruyó 180.000 empleos. ¿Qué político dijo algo sobre eso? ¿A qué político le importó la empresa que se fundió o cerró o despidió empleos privados? ¿Se dan cuenta que esto no es un tema de qué lado tiene la razón, sino un tema de lobby? No, pero hubo La muchos política políticos que se tiene manifestaron el en poder de contra lobby. de los despidos. 180.000 es nada. En la construcción también. Es nada, comparado con lo que hubo es nada, los reclamos que hubo, es nada. Nada. Claro, Ahora, tal vez es algo- mucho más el empleo Usted público. dice el achicar gastos, digamos, con el concepto de simplemente de lo que uno tiene que pagar. Uno podría decir, bueno, yo no tengo hijos, no tengo por qué pagar sueldo para tener maestros para los hijos de los que tienen hijos, porque yo no tengo hijos, a mí que no me cobren eso, y podría decir qué sentido tiene mandar a la base Marambio gente a hacer investigaciones, porque qué sabemos si en 100 años nos dan algo o no nos dan, para qué tienen que existir los ejércitos. Digamos, la mayoría de las naciones tienen un montón de gastos que son el Estado y que tienen un sentido dentro de cómo se estructuran. Digamos, capaz que Jujuy o Catamarca hay lugares donde no hay nada más que la escuela, la policía, todas cosas bancadas por el Estado, y que si no directamente la ocuparía capaz que otro territorio, otro país lo ocuparía. Porque para qué, digo, si no tiene destino hoy, que usted no hay... algunos tenían, en la época de Sarmiento también se sostenía que se podía dar la ¿De quién? Patagonia. Perdón. En la época de Sarmiento se decía que le podían dar la Patagonia a Chile, que para qué la queríamos. Digo, bueno, ahora se dan cuenta que es muy valiosa la Patagonia. Pero hay un montón de cosas que uno tiene que sostener si quiere tener una estructura de país semejante. Si no, se puede achicar y haces una cosita chiquita y ya está. Pero, digo, el gasto del Estado es para sostener una estructura y un país que exista. Si no, no. Estados Unidos también gasta un montón de plata en ejército, en un montón de cosas que a otros consideran. A ver, yo no podría estar más de acuerdo en que si queremos tener educación pública, tengámosla. Si queremos mandar cohete a la luna, mandémosla. Lo que yo digo es
Primero, es una falacia pensar que Estado chico significa pobreza o un país inviable, sino todo lo contrario. Lo segundo es, usted tiene que tener alguna sensibilidad de que si el tamaño del Estado y los déficits fiscales a los cuales lo ha llevado el tamaño del Estado, cada 10 años le genera una crisis que se prende fuego al país, ¿qué hace que no hace nada con eso? No estamos discutiendo los roles esenciales del Estado, sino que estamos discutiendo una deformidad que es el Estado argentino, que hace que hoy la mitad de la gente que está en blanco trabaje solo para pagar impuestos, de un Estado que se robó los depósitos de la gente en el 89, se robó los depósitos en el 2001 y le robó las jubilaciones privadas que la gente estaba aportando desde hacía 15 años en el año 2008. Estamos hablando de un Estado ladrón que del tamaño que tiene no queda otra que robe. No estamos discutiendo educación básica, salud básica. Estamos discutiendo aberraciones en Argentina. Y lamento que no nos demos cuenta porque nos va mal por eso. José Luis, ¿y algo de lo que viste en este año de gestión de Macri te da algún tipo de esperanza? Bueno, yo creo que el 2017 va a ser un año que vamos a crecer. 2017 espera un año mejor que este. Va a ser un año que... Nos espera uno mejor que este Sí. que terminó. Lo vamos a empezar a ver y a sentir recién en el segundo trimestre. Todavía el primer trimestre la economía va a estar abajo. Cosas que me alientan, sí, muchas. Por ejemplo, yo creo que estamos gobernados por gente que no es una asociación ilícita como el kirchnerismo. A ver, esta gente que no vino a robar, el kirchnerismo vino a gobernar para robar. ¿Sí? No tenemos la persecución que hay sobre los periodistas que había antes, sobre los que no opinamos igual que había antes, Claro. de ninguna manera. Se respira otro clima. Por ejemplo, al campo se lo ha desdemonizado, cosa que está bien porque el campo es un sector altamente competitivo Fundamental. y productivo en Argentina. La guerra del kirchnerismo contra el campo era una cosa ridícula. Se ha desdemonizado al que te presta plata. Estuvimos 15 años peleados contra los que nos prestan plata, pero nos fumamos en pipa un banco central. Y llevamos al país a una de las inflaciones más grandes del mundo. A mí me parece bien la política monetaria del Banco Central de bajar la inflación. Me parece bien respetar los contratos. Todas esas cosas me parecen muy bien. Genial. Gracias por la visita. Por nada, buenos días. Gracias por estar acá. Ahí estaba José Luis Desperta hablando un poco de lo que nos espera para este año que está arrancando.